Hola, buenas, somos Iria. Hola. Y Gloria de Proyecto Clear, y en este vídeo os vamos a enseñar cómo se juega al juego Emprende. Emprende es un juego con el que crearéis vuestro proyecto de negocio. Comenzaréis con una carta de objetivo a la que le iréis añadiendo cartas de materiales en la zona izquierda, arriba, derecha e inferior, y cartas de intangibles en las esquinas. Y eso lo iremos haciendo a lo largo de 3 fases. Se puede jugar en una sola sesión o dividirla en varias, dependiendo del tiempo del que se disponga. Empezamos con la fase 1, que es la fase de inicio o idea. Antes de nada, tendremos que dividir la clase en 4 o 5 grupos que tengan el mismo número de participantes si es posible. Una vez que estén los grupos hechos, repartiremos una carta de objetivo. Las cartas de objetivo tienen 3 niveles. Esto dependerá del nivel de la clase. Puede ser un nivel básico, que se marca con una línea verde, un nivel medio, que son 2 líneas naranjas, y un nivel avanzado, que son 3 rojas. Dependiendo de la clase, repartiremos de un grupo o de otro. Estas cartas, además, son de doble cara. Entonces el grupo podrá elegir una cara u otra. En ellas aparece en el centro de la carta el tipo de sector productivo al que pertenecerá la empresa que vayan a crear. Puede ser primario, secundario o terciario. Además, también tienen un límite de capital y un límite de tiempo que afectarán a las siguientes fases. Y luego las zonas donde se irán colocando los diferentes materiales e intangibles. Son costes aproximados que serán recomendables. El grupo tomará la carta y entre ellos deberán decidir qué tipo de empresa van a crear dentro del sector que eligieron. ¿Cómo se va a llamar la empresa? ¿Qué van a producir? Y otros datos e información que sea relevante para el resto de la creación del proyecto. Una vez finalizado esto, lo pondrán por escrito y pasaríamos ya a la fase 2. La fase 2 es la fase de materiales o negociación. En esta fase se utilizarán las cartas que tienen el reverso de color naranja y el símbolo del euro. Estas son 40 cartas de 4 tipos de materiales: suministros, personal, comercial y maquinaria. Estas cartas tienen los símbolos del tipo de carta que son, más la cantidad de capital que cuesta esa carta, que, como veréis, tienen que conectar por el lugar correspondiente con la carta de objetivo. Todas estas cartas se barajan y se reparten 4 a cada grupo. De estas 4, los jugadores tendrán que debatir en su propio grupo qué cartas van a colocar en su carta de objetivo provisionalmente, ya que después se podrán cambiar, y cuáles van a utilizar para negociar con otros grupos. Así, por ejemplo, si no nos interesa una carta, puedo negociar con otro grupo que a lo mejor consigo otra que me vea mejor, ¿no? Estas cartas, obviamente, se ponen en el lugar correspondiente de la carta de objetivo. Hay que intentar que la cantidad que se gaste sea aproximada a la que nos pide la carta del objetivo, porque aquí entra en juego el capital. En esta parte de aquí tenemos un capital óptimo, que es lo primero que aparece, y un capital máximo, que sería el máximo que podríamos gastar, aunque se puede sobrepasar con riesgos. Entonces vamos poniendo las cartas y con otras negociamos. Una vez que ya colocamos las cartas y negociamos, descartamos las que nos sirven y haremos 2 rondas más con la misma mecánica, pero con solo 2 cartas que se repartirán a cada grupo. En vez de 4 cartas de inicio, 2 cartas. Haremos lo mismo, colocaremos las cartas o negociamos. También puede ser que queramos poner 2 cartas en la misma zona de producción. Esto sería posible, por si necesitamos más inversión de materiales y demás. Imaginemos que nos quedamos con esta disposición al final de la fase 2. En ese caso, tenemos que evaluar cómo fue la inversión en los materiales, si nos pasamos en el presupuesto o en el capital óptimo o máximo, y cómo puede influir eso en nuestro proyecto de negocio. Pasaríamos ya a la fase 3, que es la fase de intangibles o decisión. En este caso utilizaremos las cartas de reverso morado con un reloj. Y hay 4 tipos también: sostenibilidad, inclusión, innovación y repercusión. En este caso volveríamos a barajar todas las cartas y repartiremos 6 a cada grupo. De esas 6 tendrán que elegir 3, que usarán para colocar en su proyecto de negocio. En este caso no se negocia. Simplemente tendrán que coger 3 de las 6 que obtengan y las colocarán en su lugar correspondiente. No es necesario rellenar las 4 esquinas del proyecto, simplemente tenemos que tener en cuenta la importancia del tiempo, que es lo que nos indica la carta de objetivo, y ver cómo lo vamos a incluir dentro de los intangibles. Igual nos interesa más una causa que otra. Eso lo valoraremos después. Entonces, una vez que ya colocamos 3 y las ponemos por aquí y por aquí, descartamos las otras 3. Nos darán en la siguiente ronda 2 cartas más, que valoraremos dónde colocarlas. Podemos cambiar una que ya teníamos o añadirla, o como veamos. Una vez que ya finalizamos toda esta fase de intangibles y de decisión, tendríamos que hacer una evaluación de todo el proyecto, porque llegaríamos al final del juego.
tenemos que analizar si sobrepasamos los límites de capital o los límites de tiempo y cómo puede afectar eso a nuestra viabilidad del proyecto. Y también tenemos que hacer un análisis realista de si es viable o no el proyecto en un mundo real, cuáles son sus debilidades o fortalezas y qué tendríamos que añadir o eliminar para que este proyecto de negocio fuese exitoso en el mundo real. Todo esto se haría en conjunto con profesores, aunque también podría hacerse de forma individual. Cada miembro del grupo hacer su evaluación y después ponerla en común para tener diferentes versiones de un mismo negocio. Y así es como se juega Emprende. Así que disfrutad de vuestros proyectos de negocio Y ojalá que se hagan realidad.